Hermanos y hermanas, la paz de Cristo esté con ustedes. Soy el Padre Andrés Valdés y hoy quiero entrar con ustedes en una pregunta que vuelve una y otra vez después de un funeral, cuando el silencio en casa pesa más que el sonido. Padre, ¿se puede usar la ropa del fallecido? ¿Se puede dormir en su cama? ¿No traerá algo malo? ¿No me hará daño espiritualmente? Entiendo ese nudo en el estómago, porque la muerte de alguien amado no solo se lleva a una persona, parece que toca toda la casa. Uno entra al cuarto y allí está el suéter en la silla, el perfume en la almohada, la taza de siempre, el rosario gastado entre los dedos. Y en ese momento, nuestro corazón, que está herido, empieza a buscar explicaciones rápidas y aparecen frases antiguas. No toques nada, no te pongas su ropa, la cama quedó marcada, eso trae mala suerte. Permítanme decirlo con cariño, pero con claridad. Muchas de esas frases son superstición, y la superstición no consuela. La superstición encadena. La fe cristiana, en cambio, libera. Y parte de esa libertad empieza con una verdad sencilla. Las cosas, por sí mismas, no están malditas por haber pertenecido a un difunto. La materia es buena, porque Dios la creó. Lo que puede cargar peso no es la tela ni la madera. Es lo que pasa dentro de nosotros cuando nos aferramos con miedo, cuando convertimos un objeto en un amuleto, cuando creemos que el más allá se maneja con reglas mágicas. La Iglesia nos educa para vivir de otra manera, con respeto por los muertos, sí, con memoria, sí, con oración, sí, pero no con terror. Entonces, respondo directo, como lo preguntan. ¿Puedes usar la ropa de un fallecido? Sí, puedes. ¿Puedes dormir en su cama? Sí, puedes. No hay un pecado en eso, ni una puerta abierta al mal por el simple contacto con un objeto. Pero, y aquí está lo importante, la pregunta cristiana casi nunca es solo ¿se puede?, sino ¿cómo hacerlo para que me haga bien y me acerque a Dios? Porque hay dos riesgos opuestos. Uno es el miedo supersticioso. No lo toques, te contamina. Y el otro es el apego que no deja sanar. Si lo guardo todo igual, quizá no se fue del todo. La fe camina por un tercer camino, la memoria convertida en oración, la herida acompañada por esperanza. Miren, los católicos no le tenemos pánico a la realidad de la muerte, porque Cristo entró en la muerte y la venció. Por eso existen las reliquias, por eso visitamos cementerios, por eso rezamos por los difuntos y creemos en la resurrección del cuerpo. La muerte no es un poder que se pega a una chaqueta. La muerte es un enemigo derrotado en la cruz. Lo que permanece vivo es el amor, y lo que purifica el dolor es la gracia. Esta manera de mirar la vida, sin negar la herida, pero sin rendirle culto al miedo, es parte de la pedagogía de la Iglesia. Ahora, vayamos a lo concreto. Si te pones el abrigo de tu padre o el pañuelo de tu madre, hazlo como cristiano. ¿Qué significa? Que tu primer gesto no sea el temor, sino la fe. Haz la señal de la cruz y di con sencillez: Señor Jesús, gracias por su vida. Recíbelo en tu misericordia. Bendice mi corazón para recordar sin cadenas. No es magia. Es poner a Cristo en el centro para que el recuerdo no se convierta en idolatría ni en obsesión. Y con la cama ocurre algo parecido. Hay personas que me dicen: Padre, ahí sufrió, ahí murió. Me da miedo acostarme. Te digo, si la cama está limpia, si es higiénica, si sirve, puedes dormir allí. Pero también te digo otra cosa. La prudencia es una virtud, no una falta de amor. Si acostarte allí abre la herida cada noche como si fuera el primer día, no tienes que demostrar valentía a la fuerza. A veces, un cambio sencillo, cambiar el colchón, lavar todo, ventilar la habitación, mover un mueble, encender una luz cálida,
ayuda a que el corazón respire. No estás traicionando a nadie. Estás cuidando un duelo, y el duelo también necesita caridad. Permíteme preguntarte algo que suelo preguntar en dirección espiritual. ¿Por qué quieres conservar esa cosa? Si es por necesidad económica, está bien. Es sobriedad, es sensatez. Si es por amor, está bien. El amor recuerda. Pero vigila que ese amor no se convierta en una forma de quedarte detenido. Y si es por miedo, si lo uso, quizá me protege. O, si lo tiro, algo malo pasará. Entonces ahí hay que frenar, porque ese miedo no viene del Evangelio. Dios no gobierna con amenazas. Dios atrae con paz. Hay también situaciones en las que la respuesta es más firme, no por ser del difunto, sino por lo que la cosa representa. Si quedaron objetos ligados al pecado que destruye, materiales obscenos, cosas de adicción, símbolos de ocultismo, prácticas esotéricas, con eso se corta, no se guarda como recuerdo, se retira, se elimina, no porque traiga espíritus, sino porque no edifica el alma ni la familia. La casa debe ser un lugar donde Cristo reine, no un museo de heridas. Y déjame decirte algo muy humano. A veces la pregunta sobre la ropa o la cama es, en el fondo, una pregunta sobre el permiso para seguir amando. Si uso su suéter, ¿lo traiciono? Si cambio la cama, ¿lo olvido? No. Amar no es conservar todo intacto. Amar es agradecer, rezar y aprender a vivir de nuevo, con esa persona entregada a Dios. El recuerdo sano no te encierra, te vuelve más compasivo, más verdadero, más orante. Si hoy estás en esa casa donde todo todavía habla del que se fue, haz un gesto pequeño esta noche. No te pido grandes discursos, solo esto: acércate a una de sus cosas, una prenda, una foto, una Biblia, un rosario, y dile al Señor: Jesús, toma mi miedo, yo no quiero superstición, quiero fe. Enséñame a recordar con esperanza. Y después, si te atreves, abre la puerta del armario o del cuarto, como quien abre una ventana del alma. Porque aquí viene el siguiente paso, el que muchas personas necesitan y casi nadie explica bien. ¿Cómo distinguir entre una memoria que sana y una memoria que te deja atrapado? Cuando es mejor no conservar algo. Y cómo bendecir el hogar y esos objetos con una oración sencilla que no es ritual vacío, sino un acto de confianza real. Y cuando entremos en eso, verás que la paz no depende de la cama ni del abrigo. Depende de a quién le entregas la casa y el corazón. Y ahí es donde el Señor quiere entrar. No solamente para responderte si se puede, sino para enseñarte a caminar el duelo sin superstición y sin cadenas. Porque la línea entre un recuerdo que sana y un recuerdo que aprieta el cuello puede ser finísima, como un hilo de rosario. Y si no la reconocemos, podemos terminar haciendo algo muy humano, pero muy triste. Convertir la casa en un santuario inmóvil del pasado, donde todo se conserva intacto, menos la paz. Cuando alguien muere, el corazón busca un lugar donde apoyar la cabeza, y muchas veces ese lugar son los objetos, la chaqueta, el reloj, la manta, la cama. Son concretos, se pueden tocar, a diferencia de la ausencia que no se puede agarrar. Entonces aparece la tentación de vivir con los objetos lo que no sabemos vivir con el vacío. Y aquí, hermanos, no te acuso, te entiendo, lo he visto cientos de veces. Una madre que guarda la bufanda de su hijo en una bolsa hermética, como si el aire la fuera a deshacer. Un viudo que no deja que nadie se siente en el lado de la mesa donde ella se sentaba. Una hija que entra al cuarto del padre como quien entra a una capilla prohibida. Y todos, cada uno a su manera, están pidiendo lo mismo: Señor, no me dejes solo. La buena noticia es que Dios no te deja solo.
pero Dios tampoco quiere que vivas prisionero. Por eso necesitamos discernir. Discernir no es ser frío. Discernir es amar con verdad. Y aquí te doy un criterio muy sencillo, de sacerdote y de hermano. Un recuerdo sano te abre a Dios y a los vivos. Un recuerdo enfermo te encierra en ti mismo, te corta el aire, te vuelve irritable, te apaga la oración o te la convierte en un ritual de angustia. Mira algunas señales, no como lista, sino como espejo. Si usar esa prenda te lleva espontáneamente a decir, Señor, gracias por su vida, ten misericordia de él, ayúdame a vivir bien, y luego sigues tu día con un poquito más de ternura. Eso es una memoria que está siendo bautizada por la fe. Pero si usar esa prenda te provoca un impulso de desesperación, te deja en un bucle de no puedo, no puedo, no puedo, y terminas evitando a los demás, evitando la mesa, evitando la misa, evitando la conversación, entonces no es la prenda, es una herida que pide ser acompañada de otra manera. A veces la señal más clara no es el llanto, porque llorar es normal y llorar es incluso santo. La señal más clara es la rigidez, cuando el corazón se vuelve rígido, cuando una silla no se puede mover, cuando una sábana no se puede cambiar, cuando una habitación queda congelada como fotografía. La rigidez suele ser miedo disfrazado de fidelidad. Y Cristo no nos llamó a la rigidez, nos llamó a la esperanza. Ahora, hablemos de cuándo es mejor no conservar algo, o al menos no conservarlo así como está. Hay objetos que, por su propia naturaleza, no conviene guardar. Cosas ligadas a vicios o a pecado que dañó a la familia, por ejemplo. Si un padre batalló con el alcohol y dejó botellas especiales, no las conviertas en reliquias domésticas. Eso no honra, eso tienta. Si hubo material impuro, pornografía o símbolos esotéricos, no hay que tener dudas, se retira. No por miedo a fantasmas, sino por amor a la libertad. El hogar cristiano es un lugar donde el alma respira, no donde se coleccionan cadenas. Y luego están los objetos neutros que se vuelven difíciles por tu situación. La cama, por ejemplo. Puede ser una cama perfectamente normal y sin embargo para ti es un detonante. Te acuestas y el cuerpo se acuerda. Te despiertas y el corazón se hunde. En esos casos, la prudencia manda. Puedes conservar el mueble, pero renovar lo que toca el cuerpo. Cambiar colchón, cambiar la ropa de cama, limpiar a fondo, ventilar, mover la orientación, poner una cruz visible, poner una luz cálida. Hay personas que, haciendo solo eso, pudieron dormir en paz por primera vez en semanas. No porque se fue una energía, sino porque el cerebro y el corazón recibieron un mensaje nuevo. Aquí ya no gobierna la escena del final. Aquí gobierna Cristo, Señor de la vida. Permíteme contarte algo que viví como sacerdote. Una mujer me dijo, Padre Andrés, no puedo entrar en el cuarto. Siento que si toco algo, lo traiciono. La miré y le respondí algo que te digo a ti. Traicionar sería dejar de amar. Y tú no has dejado de amar. Tú estás amando con una herida abierta. Entonces le propuse un gesto pequeño, casi infantil, pero profundamente cristiano. Entrar juntos, abrir la ventana y decir en voz alta el nombre de Jesús. No un discurso, solo Jesús. Porque cuando pronunciamos su nombre, recordamos quién manda. Luego rezamos despacio. Dale, Señor, el descanso eterno. Y después, algo más humano. Ella tomó una camisa, la abrazó, lloró y la dobló. No la dejó tirada, la dobló. Ese gesto, tan simple, fue como decir, esto ya no me domina. Yo puedo sostener el recuerdo sin que el recuerdo me aplaste. Y aquí viene algo que muchos necesitan escuchar. Ordenar las cosas del difunto no es profanar su memoria. Puede ser un acto de misericordia,
Igual que enterramos el cuerpo con respeto, también ordenamos la casa con respeto. Hay personas que se sienten culpables por donar ropa, como si donar fuera olvidar. Pero piensa esto, un abrigo que calentó a tu madre puede calentar a alguien en la calle. ¿Eso es olvido? No, eso es amor que sigue caminando. Es el bien del difunto multiplicándose. Y si quieres hacerlo de manera muy católica, puedes ofrecerlo. Señor, que este gesto sea una limosna en su intención. Es una forma concreta de unir memoria y caridad. Ahora me dirás, Padre, pero ¿cómo sé si mi memoria es sana o si estoy escapando al pasado? Te lo digo con una imagen. La memoria sana es como una ventana. Te deja mirar, respirar, agradecer y luego seguir caminando. La memoria enfermiza es como un cuarto sin salida. Entras y no puedes salir. La memoria sana te permite reírte de algún recuerdo sin sentir culpa. La memoria enfermiza convierte la risa en traición. La memoria sana puede decir, me duele, pero confío. La memoria enfermiza solo repite, no va a pasar. Y aquí, hermanos, si tú estás en lo segundo, no te condenes. No digas, soy débil, soy malo. No, estás herido. Y a veces la herida necesita más que fuerza de voluntad. A veces necesita sacramentos, necesita compañía, necesita confesión si hay culpa mezclada, necesita un buen terapeuta si hay trauma, necesita comunidad. Dios usa medios humanos también. La gracia no aplasta la naturaleza, la sana. Ahora hablemos del modo cristiano de bendecir el hogar y los objetos, porque esto sí que trae paz cuando se hace bien. Bendecir no es hacer un rito para que no pase nada malo. Bendecir es entregar a Dios lo que duele, lo que se recuerda, lo que se usa, lo que se teme. Es decirle al Señor, esta casa es tuya, esta noche es tuya, esta cama es tuya, mi corazón es tuyo. Si tienes agua bendita, úsala con fe sencilla. Si no tienes, no te angusties. Dios no está atado a una botella. Puedes encender una vela no como superstición, sino como símbolo. Cristo es la luz. Puedes abrir una ventana como signo de que quieres respirar espíritu. Puedes tomar la Biblia y leer algo breve. Por ejemplo, no se turbe vuestro corazón, o el Señor es mi pastor. Y luego, sin prisa, rezar por el difunto. No un rosario entero si no puedes, sino un acto verdadero. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Después, toma en tus manos el objeto que te inquieta, la prenda, el reloj, incluso la llave de la casa, lo que sea, y di algo muy humano. Señor, gracias por el bien que recibí a través de esta persona. Nombra un recuerdo bueno, uno solo, y luego di, te la entrego, porque el corazón necesita aprender a entregar, y terminas con una frase simple, bendice esto, Señor, para que me ayude a amar y no a encerrarme. Haces la señal de la cruz, y ya. Esa sencillez es poderosa, porque la fe no es teatro, es confianza. ¿Y la cama? Yo aconsejo algo parecido, con delicadeza. Antes de dormir, evita entrar como quien entra a una sala de juicio. Entra como quien entra a un lugar que Cristo quiere sanar. Si puedes, pon una cruz pequeña o una imagen cerca. Siéntate un momento, respira y di, Jesús, tú dormiste en la barca en medio de la tormenta. Dame tu paz. Y cuando vengan los recuerdos, no pelees como si fueran enemigos. Entrégaselos. Señor, esto fue. Tú estabas allí. Tú estás aquí. Tú estarás mañana. Y repite, aunque sea bajito, Jesús, en ti confío. No es un truco psicológico. Es un acto de fe que reeduca el alma. También quiero hablar de un tema delicado. A veces el conflicto no es con los objetos, sino entre los vivos. Después de una muerte, las familias se tensan. Unos quieren conservar todo, otros quieren donar todo.
Unos quieren el reloj, otros quieren la cama, y entonces lo que era duelo se vuelve guerra. Y eso sí que entristece al Señor, porque no estamos peleando por madera o tela, estamos peleando por el significado del amor. Por eso, antes de abrir armarios, hay que abrir la boca para rezar. Antes de repartir cosas, hay que repartir misericordia. Si pueden, comiencen con una misa por el difunto. Y si no pueden, comiencen con una oración en casa. Que cada uno diga en voz alta un recuerdo bueno de esa persona. Eso baja las defensas. Eso recuerda que el centro no es lo mío, sino lo que él o ella significó. Y si en este momento sientes que estás muy al límite, te doy permiso. Sí, como sacerdote te lo digo con autoridad de padre, para hacer pausas. Hay gente que se exige resolver todo en una semana, vaciar la casa, donar, vender, decidir. Y el corazón va más lento. Hay cosas que se pueden hacer pronto y hay cosas que conviene hacer después. Dios no te apura como un cobrador. Dios te acompaña como un padre. El duelo no se hace a golpes, se hace con paciencia. Ahora, déjame tocar un punto que vuelve mucho en confesión. Padre, si uso algo suyo, ¿lo estoy reteniendo? Y si lo guardo, ¿lo estoy idolatrando? La respuesta está en tu intención y en tus frutos. Si el objeto te impulsa a rezar por él, a agradecer, a vivir mejor, entonces ese es un puente. Pero si el objeto reemplaza a Dios, si se vuelve necesario, como si fuera amuleto, si te da pánico no tenerlo, entonces ya no es puente, es cadena. Y las cadenas, aunque sean de oro, siguen siendo cadenas. En unos minutos quiero responder a varias preguntas concretas que seguramente ya están apareciendo en tu mente mientras me escuchas, porque son preguntas muy reales. ¿Qué hacer con el anillo de bodas del esposo o la esposa que murió? ¿Qué hacer con joyas familiares? ¿Qué hacer con objetos de alguien con quien tuviste conflicto? ¿Qué hacer cuando la cama se convierte en un lugar de recuerdos insoportables? ¿O cuando la familia discute por cada cosa, como si la salvación dependiera de un cajón? Y también quiero contarte dos historias donde un objeto que pudo haber sido causa de división o de miedo, terminó siendo un instrumento de reconciliación y de paz. Porque cuando Cristo entra en una casa, hermanos, no solo cambia el sentido de las cosas, cambia el sentido de la historia. Y ahora, como les prometí mientras hablábamos del discernimiento, quiero entrar con ustedes en esas preguntas concretas que aparecen cuando el duelo se vuelve práctico, cuando la fe se mezcla con la vida diaria y uno siente que cada objeto tiene un peso, como si fuera una frase sin terminar. Me preguntan mucho, Padre Andrés, ¿qué hago con el anillo de bodas de mi esposo o de mi esposa? Hermanos, el anillo no es un talismán, pero tampoco es una simple joya. Es un signo de una alianza que ustedes vivieron ante Dios. La muerte no convierte esa historia en mentira, la eleva a la misericordia. Por eso, si llevar el anillo te da paz y gratitud, puedes llevarlo. Algunas viudas lo llevan en el dedo, otras lo pasan a una cadena y lo guardan cerca del corazón, otras lo usan solo en aniversarios, o lo guardan en una caja con una estampa y un rosario. Todo eso puede ser sano, siempre que el fruto sea paz, oración, caridad y no encierro. Pero también te digo con la misma claridad, si el anillo se vuelve una especie de candado interior, si cada vez que lo tocas te hundes, si te impide levantarte, si te vuelve incapaz de mirar el día que Dios te regala, entonces no lo fuerces. No tienes que probar tu fidelidad sufriendo más. A veces el acto más fiel es entregárselo al Señor por un tiempo, guardarlo con respeto, llevarlo a bendecir, decir, Señor, aquí está nuestra alianza, recíbela tú. Enséñame a vivir hoy.
Dios no quiere que un signo sagrado se convierta en una herida abierta que nunca respira. Otra pregunta. ¿Y con las joyas, el reloj, el collar, la ropa buena? Aquí aparece una tentación muy humana, medir el amor por el valor material, y se arman tormentas en la familia. Una cadena, una herencia, un reloj antiguo, y de pronto parece que nadie llora al difunto, sino que todos están defendiendo su territorio. Te lo digo con dolor, eso pasa más de lo que imaginan. ¿Qué hacemos entonces? Volver a lo esencial. Antes de repartir cosas, repartan una oración. Antes de discutir, recuerden un gesto de bien de esa persona. Cuando la memoria se vuelve gratitud, el corazón baja la guardia. Cuando la memoria se vuelve reclamo, el corazón saca armas. He acompañado familias que hicieron algo muy simple y muy evangélico. Decidieron que una cosa significativa se quedara en un lugar común, como un símbolo que une y no divide. No porque nadie ganara, sino porque la familia decidió que el amor valía más que la propiedad. Y luego, lo demás se repartió con calma, a veces rotando, a veces sorteando, a veces según necesidad real, a veces según quién cuidó al enfermo. No hay una única fórmula, pero sí hay un criterio cristiano, que la decisión nazca de la caridad, no de la avaricia, de la paz, no de la revancha. Ahora viene una de las preguntas más delicadas. Padre, ¿qué hago con cosas de alguien con quien tuve conflicto? Quizá era un padre duro, una madre distante, un hermano con quien no se habló por años, y cuando muere, queda un cajón de objetos y un cajón de palabras no dichas. En estos casos, el objeto puede convertirse en prueba para acusar o en llave para sanar. Aquí es donde les propongo esa oración sencilla que les mencioné. Bendigo y renuncio. Porque el corazón necesita decisiones claras. Renuncio, Señor, al espíritu de acusación. Renuncio a rumiar lo que me hicieron. Renuncio a la amargura que me roba la vida. Renuncio a esa idea de que mi historia está condenada a repetirse. Y luego, bendigo. Bendigo a esa persona en tus manos, aunque no entienda todo. Bendigo el bien que sí existió, aunque haya sido poco. Bendigo mi propia vida para no vivir atado. Bendigo el futuro que tú abres. ¿Ven? No es negar el dolor. Es negarle al dolor el derecho a gobernar. Después de esa oración, recién entonces disciernes qué hacer con el objeto. Tal vez lo donas para que no sea un foco de rencor en casa. Tal vez guardas uno solo como signo de perdón, no como trofeo de herida. Tal vez destruyes lo que era dañino, como cartas crueles o cosas que te envenenan. Y si sientes culpa por destruir algo, recuerda, no destruyes a la persona, destruyes una espina. La dignidad del difunto se honra rezando por él y buscando la verdad, no conservando veneno por nostalgia. Quiero contarte una historia, porque las historias a veces enseñan mejor que 100 argumentos. 2 hermanas vinieron a verme después de la muerte de su madre. No eran malas personas, pero estaban tensas desde hacía años. En un cajón quedó un pañuelo colorido que la madre usaba siempre, con un perfume suave. La mayor decía, yo lo quiero, porque me lo ponía cuando era niña y me calmaba. La menor decía, yo lo quiero, porque con ese pañuelo me despidió el día de mi graduación. Y de pronto el pañuelo no era tela, era infancia, era ternura, era una competencia antigua por el amor. Las senté frente a frente, puse el pañuelo en la mesa y les pedí algo que parecía imposible, que cada una dijera una frase de gratitud por la otra. Hubo silencio, largo, hasta que la mayor dijo, gracias porque siempre fuiste valiente y me defendiste. Y la menor respondió, gracias porque cuando yo me rompía, tú me sostenías. Las vi llorar. Entonces les propuse un gesto sencillo, que el pañuelo peregrinara, una semana con una,
una semana con la otra, y antes de ir a misa el domingo, cada una tocaría con el pañuelo la frente de la otra y diría: te bendigo, te perdono, gracias. Pasaron meses, volvieron un día y me dijeron: Padre Andrés, ya no lo necesitamos. Lo habían dejado en la parroquia, cerca de una imagen de la Virgen, como un agradecimiento. El signo cumplió su misión. La reconciliación era el milagro real. Y ahora vuelvo a la cama, porque sé que muchos están escuchando esto de noche, y quizá el cuarto todavía duele. Padre, yo me acuesto y me vienen imágenes, ruidos, recuerdos del hospital. Hermanos, esto es más común de lo que creen. No lo romantices, pero tampoco te asustes. El cuerpo guarda memoria, y el Señor también puede sanar esa memoria. Te propongo un camino muy sencillo para la noche, sin teatro y sin miedo. Antes de acostarte, abre un poco la ventana, aunque sea un minuto. Que el aire te recuerde que la vida sigue entrando. Haz la señal de la cruz sobre tu frente. Di despacio: Jesús, confío en ti. Reza un Padre Nuestro, y luego una frase breve: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu y mi descanso. Si los recuerdos vienen, no pelees como si fueran monstruos. Entrégaselos a Cristo, uno por uno, como quien pone piedras en un altar. Señor, esto me duele. Tómalo. Si necesitas, pide a alguien que te acompañe unos días, que duerma cerca, que te dé presencia. La comunidad también cura. Otra pregunta que muchos no se atreven a formular, pero la llevan dentro. Padre, ¿sería una traición si algún día vuelvo a amar? Escúchame bien. El amor no funciona como una cuenta bancaria donde si entra uno, sale otro. En el cielo no existe la competencia ni los celos. Si tu esposo o esposa te amó, no querría verte muerto por dentro. La fidelidad no es vivir como estatua. La fidelidad es vivir en verdad. Si Dios un día te regala una nueva compañía, eso no borra la historia anterior. La integra, la purifica, y tú puedes llevar en el corazón la memoria y al mismo tiempo caminar hacia adelante. No hay pecado en la esperanza. Y ahora, déjame darte una última imagen para que no te quedes con miedo. A veces pensamos que los objetos guardan algo del difunto, como si fueran recipientes de su espíritu. No, la persona está en manos de Dios. Lo que queda en los objetos es el eco de tu amor, la huella de tu memoria, y esa memoria puede ser oración, puede ser gratitud, puede ser caridad, o puede ser superstición, dependencia, prisión. Tú eliges con quién caminas, con el miedo o con Cristo. Quiero terminar guiándote en una oración que puedes hacer hoy, en tu casa, sin necesidad de nada especial. Si tienes agua bendita, úsala. Si no, no importa. Lo esencial es el corazón. Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Te entrego este hogar y te entrego mi memoria. Te doy gracias por la vida de quien ha partido. Te pido, dale el descanso eterno y haz brillar para él la luz perpetua. Renuncio, en tu nombre, al miedo, a la superstición, a la desesperanza y a toda cadena que me impida vivir. Bendigo, en tu nombre, esta casa, esta habitación, esta cama, estas prendas, estos recuerdos. Que todo sirva a la paz y a la caridad. Si debo conservar, que conserve con libertad. Si debo donar, que done con amor. Si debo soltar, que suelte con fe. Sana, Señor, lo que mi mente repite y lo que mi corazón no sabe cómo callar. Haz de mi duelo un camino, no una cárcel. Y cuando la ausencia me visite, recuérdame que tú no me abandonas, que tu cruz está plantada también en mi sala, en mi dormitorio, en mi mesa, y que tu resurrección tiene lugar incluso en mi cansancio. Amén. Hermanos y hermanas, si hoy cierras un armario y por primera vez no sientes el mismo nudo, no te culpes.
Eso no es olvido, eso es gracia. Es el corazón aprendiendo a respirar otra vez. Ve a misa cuando puedas. Ofrece una intención por tu difunto. Enciende una vela en el templo y vuelve a casa diciendo: Señor, aquí estamos, los vivos y los que han partido, en tus manos. Yo, el Padre Andrés Valdés, los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor les conceda paz verdadera, una memoria que reza y un amor que no se rompe, sino que se transforma en esperanza.